8:12, Melissa, y ya tenemos aquí a don Ricardo Rubio, quien es de la Comisión de Debate Agropecuario, porque está en ciernes para el 27 de marzo un debate sobre el sector. Don Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera. Más que en ciernes, un debate Ya. es el segundo debate. Ya está cerrado, o sea, va Sí, porque va. Va porque va, Ya el está 27 confirmado y todo. está confirmado, va a ser transmitido en cadena nacional de radio y televisión en busca de la continuidad de lo que se logró en el primer debate el 13 de marzo del 2019. Allá en Volcán. Ahí en Volcán, en la cadena de frío. Dígame una cosa, Ricardo, antes de hablar del debate, este punto usted nos ha recordado que en efecto yo recuerdo también ese debate porque días previos al debate nosotros estábamos por allá transmitiendo. ¿Ustedes sienten en el sector que de todo lo que se habló y de lo que particularmente dijo el entonces candidato Cortizo, a lo que el hoy presidente Cortizo, que ya le faltan unos meses para finalizar su administración, sienten que el sector avanzó, sienten que porque yo, que no tengo nada que ver con el sector, la lectura que tengo es que este ha sido el gobierno, para mi gusto, pero usted tendrá más elementos que yo, que más le ha dedicado al sector agropecuario? Si lo comparo con el de Varela, con el de Martinelli, con el de Torrijos, con el de Moscoso, con el de Pérez Valladares, le ha dedicado bastante, creo yo, pues, como observador. Más que el gobierno de Cortizo, los 7 candidatos en ese momento, en el 2019, se comprometieron a que lo que se había logrado en una mesa técnica iba a ser tratado, iba a ser cumplido, y en ese aspecto sí ha habido avance, porque la preocupación nuestra en ese momento era, como dice Augusto Jiménez, la innombrable, y AUPSA desapareció, fue reemplazada a través de la ley 206 por una agencia, la Agencia Panameña de Alimentos, fue una agencia básicamente de tramitología. La oportunidad de no solamente este gobierno, sino el que llegara, y es lo que estamos buscando a futuro, es lograr eso, el compromiso del siguiente gobernante para que le dé continuidad a lo que en enero 18 del 2023 se logró después de 2 años de consulta, que es la política agroalimentaria de Estado, que no está para un quinquenio, está para prácticamente 3 quinquenios, y eso nos da la seguridad, sobre todo la seguridad jurídica, de poder hacer las inversiones, de que los inversores extranjeros puedan llegar con confianza y que la banca nos pueda respaldar, porque aunque tenemos toda la experticia, aunque tenemos todo el deseo de seguir produciendo comida para Panamá, nos falta el capital. Tenemos la tierra y el capital es muy importante. Si bien en el 2019, usted lo acaba de decir, uno de los principales temas era la UPSA y la desatención que había por parte de las autoridades del sector agropecuario. Con la pandemia que pasó por el mundo, se vio fortalecido la importancia del sector agropecuario en el país. Hay muchas personas que no le prestaban atención y que empezaron a darse cuenta lo valioso que es el sector y lo trascendental para la economía y tanto para la alimentación. Llevando esto a cabo sobre la mesa, ¿cuáles son las bases en las cuales están trabajando ustedes como organizadores de este debate para plantearles a los candidatos sobre qué se va a discutir en el mismo? La base, y sigue siendo el eje principal, en el 2019 era el marco legal y jurídico, no solamente de la creación de la UPSA, sino que en Panamá tenemos infinidad de leyes y o no están reglamentadas o no se cumplen. Y en esa dirección estamos trabajando, de que se puedan cumplir las leyes y que podamos reforzar lo que el sistema jurídico nuestro está gravitando, y eso traiga beneficio no solamente para el sector agropecuario, sino para el consumidor. Porque aquí el precio de los alimentos en Panamá no los pone el productor, lo pone el importador. Porque nos hemos convertido en los últimos años en importadores netos de comida. En el 2006, cuando se aprobó a través de un decreto ley, le dieron las facultades al presidente en ese enero, e hizo un decreto ley que creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Y esa autoridad que se convirtió en la autopista de la importación,
porque en el 85 teníamos un déficit en la balanza comercial agropecuaria de cerca de 100 millones. En el 2013, eso ya eran 1.100 millones de diferencia. El sector agroexportador nuestro no ha crecido en volumen, porque seguimos exportando un poco más de 400 millones y estamos importando 1.500 millones de dólares, más de 1.500 millones de dólares en comida en Panamá. Ese dinero que ya no retorna a la economía nuestra porque no se hace una economía circular, entonces lo que provoca es que estemos alimentando las arcas de otros productores en otras partes del mundo y no al productor panameño que brinda seguridad social, que está alimentando a los panameños. Nos dimos perfecta cuenta en el 2020 con la pandemia que podemos alimentar a la población panameña con la comida que producimos aquí. Y ese aspecto de poder tener la soberanía alimentaria. Una cosa es la seguridad alimentaria y otra es la soberanía alimentaria. Pero en el aspecto de soberanía alimentaria es nosotros producir lo que comemos. Y no es que somos una isla, porque sí vamos a estar pendientes de poder completar lo que nos hace falta, de cumplir con los tratados comerciales que tenemos. Nosotros somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, el miembro 132, y nos costó entrar, sobre todo porque nuestros vecinos, tanto Colombia como Costa Rica, nos pusieron todas las trabas posibles. Ellos entraron antes y nos pusieron las trabas para que adecuáramos el sistema para ellos también poder introducir sus productos a Panamá. Y el Tratado de Promoción Comercial, que es un compromiso de Panamá y que debemos cumplir con los Estados Unidos, pero que hasta donde hemos podido experimentar, la asimetría de estas economías lo que ha provocado es que nos han inundado de productos no de la mejor calidad, porque en ese aspecto hay que ser claro. No, pero entonces usted lo que está diciendo es arancel para todo el mundo, ¿no? No necesariamente arancel para todo el mundo. Competir en igualdad de condiciones. Claro, pero la igualdad, ¿cómo usted puede competir contra otros países que tienen un desarrollo? Es que no es tan difícil. Ya lo demostramos con la papa y la cebolla. Se hizo un reglamento técnico y nosotros tenemos una ventaja competitiva con respecto a Estados Unidos y otros países. Y es que tenemos dos estaciones. Una estación que llueve mucho, una estación que llueve poco. Y eso lo que nos permite es producir comida 365 días al año. Entonces, la normativa que se hizo a través de una norma Copanit, lo que determina es que la cebolla que se consume en Panamá fresca debe ser 120 días de cosecha, si viene refrigerada. Y en el norte ahorita están en invierno, ¿sí? O sea que ellos dejaron de cosechar en octubre. En este momento no hay una sola cebolla extranjera procedente de Estados Unidos porque no cumple con la normativa panameña. Y eso protege al consumidor. Nosotros somos capaces de producir 365 días productos frescos y ellos no nos pueden ofrecer eso. Así que esta ventana lo que ha permitido de diciembre hacia acá es que la cebolla que se está consumiendo, que se está poniendo en el plato del panameño, sea cebolla nacional. Y no solamente de tierras altas, porque el Arco Seco, claro, ahí en Coclé, en la península de Azuero, ellos producen cebolla también, sobre todo en esta época, y esa cebolla está entrando al mercado. Una cebolla fresca, de alta calidad y producto nacional que genera empleos, multiplicidad de empleos, porque la mano de obra que nosotros utilizamos no es una mano de obra calificada. Y en el caso de Tierras Altas, el 90% o más de la mano de obra es procedente de la comarca. Así que tiene una función social también producir comida. Y en esta función social, nosotros contribuimos a que esa gente no migre hacia las ciudades, migran hacia nosotros, porque sí, estamos claro, muy altamente dependientes de esa mano de obra procedente de la comarca. Le hago una consulta que tiene que ver con el debate. ¿El debate será debate o será una exposición de ideas? El 2019, de hecho, muchos consideraron que fue el único debate. Y aquí nosotros, basándonos en el Código Electoral, el Código Electoral básicamente en esa época decía que el Tribunal Electoral iba a celebrar 2 debates presidenciales, que en las circunscripciones podrá celebrar debates, pero había un puntito al final, decía, los electores podrán celebrar debates en coordinación con el Tribunal Electoral, y nosotros nos agarramos de eso y rompimos el esquema panameño. Y en esa rotura del esquema panameño hicimos el primer debate de presidentes fuera de la capital.
aquí descentralizamos los debates. Y nos decían que estábamos locos porque íbamos a tocar un solo tema. Y hubo alto registro del rating, que es lo que le interesa a muchas de las emisoras, a las radios y demás. Viven de eso. Y se complació a los candidatos presidenciales de exponer su política agropecuaria a Panamá. También estuvieron obligados a estudiarlo, porque ocurre mucho que hacen planes de trabajo, que no hay consulta, y en esa no consulta entonces pueden planificar cualquier cosa que no tiene que ver con la problemática que podamos tener en diferentes sectores, en este caso específico del sector primario panameño, y que se demostró que teníamos razón, porque si no hubiéramos estado preparados suficiente, en la pandemia hubiéramos tenido muchos problemas. Cuando hay hambre, normalmente hay guerras. Y ¿va a estar el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre la mesa en este debate? siempre ha estado, en el 2019 estaba el tratado en el tapete, sigue estando el tratado, y esos aspectos no hay que abandonarlos. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el mismo ahora? Lo que manifestaban antes, los compromisos internacionales hay que cumplirlos, ¿sí? Pero allí entra entonces el rejuego de cuál es el tipo de alimento, de comida que nos están introduciendo al país. Porque el que nos manden pollo congelado de 2 años o más de estar congelado y compita con el pollo nuestro, no hay igualdad de condiciones, ¿sí? El que nos envíen arroz, ¿sí? Que no, ya son de sus reservas estratégicas, que sea arroz de 2 o más años de estar cosechado, que haya sido irrigado con aguas de pozos profundos y que no tenemos los laboratorios para determinar si en ese arroz hay, por ejemplo, metales pesados, si hay plomo, arsénico o algunos otros. Y esa parte, que es parte técnica, que es parte también legal, hay que seguir creándola, seguir ofreciéndosela al productor, porque esa herramienta que protege al productor, pero máxime que protege al consumidor, porque consumidores somos todos, y que podamos tener alimentos de alta calidad que pagamos a altos precios, pero que no rinden muchas veces el beneficio alimenticio que nosotros esperamos. Y en ese aspecto, para el consumo humano y también para el consumo animal, porque nosotros estamos alimentando nuestras vacas, nuestros caballos, las cabras con maíz, que traemos a Estados Unidos o otras partes del mundo, que lo primero que hacen es sacarle el aceite. Por allí va dirigida mi pregunta precisamente con el tema del precio de los productos que se cosechan en el país y que llegan al mercado, al supermercado, quizás altos, sobre todo muy altos en precios, sobre todo para la gente quizás más humilde. Y he escuchado a varios de los candidatos hablar de que si se baja el precio de los insumos, esos productos llegarían más económicos al consumidor. ¿Es eso lo correcto o hay algo más que hacer para que los productos de hecho los tengamos a mejores precios en los mercados y supermercados? La productividad del sector agropecuario panameño es baja, hay que reconocerlo. Ha ido creciendo. El ejemplo del arroz, que es el más documentado, nosotros estamos produciendo arriba de 100 quintales por hectárea. Y cuando lo vemos una década, 2 hacia atrás, sí hemos crecido, pero estamos por debajo de la media de América Latina. Estamos por debajo de la media mundial. Sí, en ese aspecto de la productividad, para poder ser competitivos, hay que meterle tecnología, hay que crear sistemas de riego. Ahí, sí, hacer esos ajustes, porque aquí en Panamá, aunque no hay monopolios, sí hay oligopolios. ¿Y qué falta para eso? Voluntad. Porque voluntad del gobierno. Voluntad política, voluntad política, ¿sí? Y en ese aspecto hay agentes comerciales que son los importadores de insumos que mantienen los precios elevados. Ellos, aunque no se pongan de acuerdo, pues ven los precios de mercado y de alguna u otra manera están contribuyendo a que no podamos producir comida más barata. También en el aspecto de la tecnología, los mercados de la cadena de frío del país no están completos. En Tierras Altas tenemos 2, uno en Cerro Punta, dedicado a hortalizas, y el de Volcán, donde va a ser el próximo debate el 27 de marzo, dedicado a la papa y la cebolla.
y está muy cerca donde se cosecha al mercado de la cadena de frío donde lo procesan. Pero esta larga ruta de cerca de 500 kilómetros, que no existen los suficientes contenedores refrigerados para mantener la cadena de frío. Y a donde se rompe la cadena de frío, entonces la merma va a subir. Y esa merma la paga el consumidor. Porque si yo cosecho la lechuga, la vendo a 30 centavos en el campo, se le hace el tratamiento en la cadena de frío, llega a la ciudad y hay pérdida, entonces lo que provoca es que alguien paga esa pérdida. Y el producto no llega en algunas ocasiones en las mejores condiciones al consumidor que requiere no solamente un producto a precio accesible, sino un producto en las mejores condiciones posibles. Claro, pero aquí estoy hablando con un productor importante de Panamá y me dice, ¿hasta cuándo el control de precios? Nosotros nos lo preguntamos también. El gobierno nacional se gasta 150 millones de dólares anuales por el subsidio del arroz. La consulta es, ¿seguimos con el control de precios? ¿Por qué no hay que seguir con el control de precios? La cebolla también está subsidiada. No, la cebolla se sacó, la cebolla y papa se sacó hace un par de... Pero está el arroz. Pero no, el arroz es una fortuna de plata. Sí, y el subsidio al arroz no es el subsidio al productor. No, el subsidio al arroz es el subsidio al consumidor. Porque sí, se pero ideó... el que se gana, muerde el pedazo son los molinos. Sí, en el caso del arroz, que es un caso específico y no es mi área, pero sí tenemos comunicación con ellos. Empezó el subsidio al consumidor para que le llegara a 40 centavos la libra de arroz de primera en $6 por quintal. Luego subió a 9.50, actualmente está en $16. Entonces, $17 paga el molino, $16 paga el gobierno para que al consumidor le llegue el arroz de primera a 40 centavos y no tienen. Entonces, estas distorsiones de mercado tienen que ser eliminadas. Con lo particular, que como creo que usted lo acaba de decir, al productor no le toca eso. No le toca eso. Porque hay productores, así como hay productores poderosos, hay productores de real a real. De hecho, la realidad del productor es que él siembra, en el caso del arroz, 6 meses después cosecha. Los gobiernos son lentos para pagar. Actualmente llevamos un año de la cosecha 2023-2024 y le han pagado 20 millones de 130. Bueno, aquí me dice, el subsidio se lo pagan al productor. Lo que pasa es que hay molinos que siembran y se benefician. Eso es lo que me informan. Pero cuando usted se sienta en la mesa con el gobierno nacional, ¿cuál es la excusa? Porque es una excusa que ellos dan para mantener el control de precios. ¿La paz social? Una parte es la paz social y la otra es el costo político que en este momento significaría quitar el control de precios. Porque en el caso del ganado, estábamos conversando y no es toda la res la cual está subsidiada, son algunos cortes específicos. Ellos manifiestan que les cuesta a la Asociación Nacional de Ganaderos, que tiene la data, cerca de 180 millones anuales, solamente por mantener el precio, y eso lo está pagando el productor, porque ahí no hay ninguna compensación que ofrezca el gobierno para que eso sea revertido o que de alguna manera sea compensado el productor. Y es una realidad que las distorsiones de mercado a través del control de precios, sobre todo en estos productos alimenticios, no funcionan. Y no solamente en Panamá, en toda América Latina. Ahora, hay quienes los critican a ustedes, los productores de los distintos rubros, y dicen ser expertos. Yo estoy repitiendo lo que he oído. Que el problema del productor panameño es que no invierte en tecnología y por eso se le hace difícil competir. ¿Qué dice de eso? Sí, es cierto. Pero no se puede competir en tecnología si usted no recupera siquiera lo que invierte. Este punto de equilibrio que es básico entre lo que yo invierto y lo que recibo a cambio, y debería haber una ganancia razonable, porque al final es un negocio. Pero si es así. Debe haber una ganancia razonable. Entonces, en las mismas distorsiones provocan que no podamos siquiera recuperar lo invertido, que estemos altamente comprometidos con la banca, con los que prestan, y en muchas ocasiones se pierden las fincas. El productor entonces está en esa disyuntiva de cómo voy yo a competir, sobre todo con otros estados que sí invierten. El caso de Guyana, que estuvo muy sonado hace poco, ellos
invirtieron en sistema de riego, nivelaron las tierras con dinero estatal y luego están exportando al mundo porque son altos exportadores, sobre todo para Europa. ¿Cómo, Francia, se cómo quedó vende la demasiado. relación de los productores o la asociación de productores con los grupos indígenas? Recordemos luego de la crisis social que se dio allá en Volcán, en donde cerraron el ingreso a la misma y hubo cierta serie de enfrentamientos o discusiones y demás. La relación con los indígenas siempre ha sido cordial. Hay mucha desinformación. Yo no vi ningún medio de comunicación en sitio haciendo el levantamiento. Es cierto que a la entrada de Volcán hubo cierre, pero no es la única calle. Nosotros vamos por el área de Caizán, salimos a Bugaba, o nos vamos por el área de Renacimiento, pasamos a Río Sereno y salimos a la frontera. O sea, había vías alternas. Lo cierto es que aquí hay una interdependencia tanto de productores como de la mano de obra. La reclamación de los grupos indígenas, y no solamente de los grupos indígenas, porque allí habían otros actores también, inclusive que no son indígenas. Y aquí el problema que lo recibimos nosotros, por ejemplo, uno va al sistema de salud, hay una gran cantidad de indígenas que se atienden. El doctor Vega, que es el director médico, tenemos un hospital de segundo nivel, 24 horas al día, 365 días al año. Es un Minsacapsi, ¿no? Un Misacapsis, sí. Me manifestaba que hay un parto diario, o sea, 365 nacimientos al año. Y la pregunta es, ¿cuántos son de tierras altas? Me dijo ninguno. Todos son procedentes de la comarca. Te va al sistema educativo, de cada 2 niños, uno es indígena. Va al sistema productivo, en la mano de obra, de cada 10 trabajadores, 9 son indígenas. Toda esta gente que son los refugiados económicos de nuestro país, que van de la comarca hacia los sitios que hay carreteras, que hay salud, que hay educación y que hay trabajo, está siendo exportado de la comarca no solamente a Chiriquí, a todo el país. Ese problema que todos estamos creando hay que resolverlo no en las ciudades nuestras, hay que resolverlo dentro de la comarca, creando los hospitales, creando las escuelas. La docencia también. Parte de la docencia, ¿sí? Pero estos resultados que obtenemos de la presión de la comarca hacia nuestros pueblos, hacia nuestras ciudades, hay que resolverlas dentro de la comarca para poder que la paz social se mantenga en Panamá. Un tema complicado. Es un tema complicado. Se nos acaba el tiempo, pero aquí hay una pregunta de un oyente que dice, hay candidatos que hablan de tren y otros de autopista directa a Chiriquí. ¿Cuál le convendría más al productor? Tren o autopista. Actualmente lo hacemos a través de carretera, ¿sí? El proyecto de tren data de Belisario Porras. No lo dejaron hacer. Se construyó el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, que trajo una gran riqueza a Chiriquí, porque uno de los ramales iba a Boquete, se exportaba café a través del Puerto Pedregal, había un ingenio en Potrerillos, en Dolega, se exportaba azúcar a través de ese tren. La Chiriquí Land Company tenía sus trenes que se unieron al Ferrocarril Nacional de Chiriquí y que trajo una gran riqueza a Chiriquí. La inversión no es pequeña, hay muchos intereses creados, intereses económicos, incluyendo el Canal de Panamá, porque si nosotros tenemos un tren de Chiriquí a la ciudad capital, podríamos tener un tren entre los puertos, el puerto de Charco Azul, el puerto de calado más grande de todo el continente americano, calado natural. Entre ese punto y Chiriquí Grande, que está en el Mar Caribe, y es un canal seco que lo necesitamos. Y habrá que ver de dónde se saca el dinero para poder realizar una obra de esta magnitud que traía beneficios no solamente a Panamá, porque nosotros desde la zona libre de Colón exportamos a toda Centroamérica por tierra. Son miles de vehículos que van con mercancía. ¿Por qué no estoy captando que usted se inclinaría más por el ferrocarril que por la carretera? Por supuesto, porque si nosotros lo vemos a corto plazo, el diésel todavía está asequible. Pero si nos lo vamos a 10 años, cuando el diésel esté al triple del precio que lo tenemos hoy, cuando no haya, que los países ricos se queden con el diésel, entonces... El debate entre ambos voceros, me di cuenta que el debate, del poco debate que yo he visto en esta campaña ha sido bien interesante, y lo hago a nivel de comentario, no de pregunta, porque ya se nos va el tiempo encima, es que, dice Alberto Alemán Subieta, la carretera es más democrática, entre otras razones, porque tú tomas la carretera
en el momento o la hora en la que tú decidas, incluyendo el transporte de mercancía. Mientras que el tren va a ser determinadas horas a las que vas a poder, a la hora que los trenes salen, porque los trenes tienen horario, no es que van uno detrás del otro. Pero por otro lado, ahora no recuerdo quién era el vocero quién fue el de la propuesta bueno, es que hay Rux, entre otros. Belisario Porras y los otros han Belisario copiado. Porras y todos los demás. Ese fue el primero. Lo que te dicen es que también pues el tema del movimiento de la mano de obra, el tema del desarrollo. Lo que a mí me está dando la impresión, aunque ambos son proyectos millonarísimos, pero no, el uno no es excluyente del otro. No, el uno no es el excluyente del otro. De El hecho, tema es que no hay campo para tanta gente. y esto hay que programarlo, buscar el financiamiento internacional y hay quien pueda financiarlo. La posición geográfica No le nuestra. habla al señor porque él no quiere saber préstamo. Entonces, él cuando le Yo, hablan de no, préstamo, no, él se no. activa, entonces mejor no. No, basta de pedir Bueno. platica. Charco Azul queda cercano a Puerto Armuelles. Está en Puerto Armuelles, ¿sí? Charca Azul, en la península de Burica, hay un puerto actualmente. Es más, ahí entran barcos tan grandes que no pasan por el canal actual ampliado. Mire. Los Very Large Crude Cargo, que son barcos de arriba de 350 metros de largo, con un calado de 21 metros, ingresan allí. El Crude Progress, que es de 2 millones de barriles, ha estado allí en la bahía de Charco Azul. Ahí tenemos, y de hace tiempo, en 1980, a Petroterminal de Panamá, que El problema es que yo estoy advirtiendo, yo que de eso no sé exactamente nada. Lo que yo estoy advirtiendo es que Honduras, El Salvador, México, Colombia, o sea, me estoy dando cuenta que todo nuestro vecindario dice, hey, espérate, ¿hasta cuándo vamos a depender de Panamá? ¿Hasta cuándo? Y más que ese fenómeno del niño que está pasando en estos momentos va a volver a pasar, ya nos lo han dicho los científicos, va a ser más recurrente. Entonces, lo que yo estoy advirtiendo es que los panameños no estamos tomando decisiones, o sea, o no estamos tomando conciencia de que hay competidores. Sí. Y además de que hay competidores, este fenómeno natural se va a reiterar. Y entonces los demás dicen, yo no quiero estar sometido a que en Panamá haya agua, no haya agua, porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo con Río Indio ni con Bayano. No se pueden poner de acuerdo si hacen un ferrocarril o hacen una carretera. Entonces, no nos estamos dando cuenta que el vecindario se está activando en función de los problemas que tiene este país que décadas atrás no se tenían. pero el vecindario se está beneficiando de nosotros, porque las líneas Pero no navieras, quieren depender. no, ellos, Pero no quieren depender de el- nosotros. en ese aspecto, la ruta más corta entre el Pacífico y el Caribe es Panamá. Cualquiera otro que usted busque en Nicaragua, en Costa Rica, en México, Sí, pero puede ser muy corta a unos niveles normales del agua, por Condiciones ejemplo. normales, Pero la cosa se está complicando. no, ¿no? pero es que no me es. estoy refiriendo al agua, yo me estoy refiriendo al transporte terrestre. En este caso, la web está el, caída. el ferrocarril o camiones, ¿sí? Esta ruta nuestra es la más corta que hay. Bueno. Lo que hay que hacer es Es reforzarla. todo un tema. Sí, es todo un tema, es todo un tema. Pero lo que yo digo que el próximo gobierno está urgido a producir la mayor cantidad de consensos posibles sobre ese tipo de obras para... Pero no la necesitamos tiran. descentralizar de la región interoceánica y llevarlo a Agua Dulce. Punta Rincón está allí muy cerca, hacer un tramo allí, otro tramo en Chiriquí, entre Chiriquí y Bocas del Toro, y poder entonces potenciar lo que nosotros tenemos, que es nuestra posición geográfica, y aquí para el beneficio nacional y para el beneficio internacional, porque nosotros como centro de acopio siempre vamos a ser altamente competitivos y las inversiones que se hagan en Panamá son mucho menores que las que se requieran en otras áreas. Lo están escuchando por ondas chiricanas en Chiriquí para Ondas que chiricanas, para por- que esté al tanto y